Una simple búsqueda en Google nos da aproximadamente 335 millones de resultados sobre lo que es el riesgo. Es decir, Google encuentra 335 millones de maneras de mostrar lo que en términos generales es el riesgo. A nosotros nos basta con entenderlo de alguna de estas maneras que vamos a ver a continuación. En primer lugar, de manera intuitiva, uno probablemente sepa lo que es un riesgo y lo podría seguramente hasta definir, como que algo salga o vaya mal, ¿vale? Por ejemplo, perder dinero en una inversión, que no me salga bien un examen, suspender el carnet de conducir. Incluso podría ir más allá y decir que algo se pierda o que se produzca un daño o una lesión a algo o a alguien. Caerme de la bici, tener un golpe en el coche, etc. También de manera incluso innata, es decir, prescrito en nuestro conocimiento y en nuestra propia naturaleza, hay determinados alimentos, plantas u olores que evitamos porque creemos que nos pueden hacer daño, ¿vale? A modo de ejemplo, el color amarillo normalmente en la naturaleza o en las señales avisa de algún peligro. Hay olores muy fuertes que avisan de que algo puede ir mal. También la experiencia nos ayuda a lo largo de la historia de la humanidad a entender qué es un riesgo y cómo nos afecta a nosotros mismos y a los que nos rodean, cualquiera que sea el nivel de agrupación u organización cultural o administrativa que en ese momento exista. Por ejemplo, los lobos de los que descienden todas las razas de perros actuales eran antes animales salvajes hasta que fueron domesticados, es decir, constituían un riesgo para nosotros. Determinadas enfermedades eran letales hasta hace poco tiempo, por ejemplo la tuberculosis, ¿vale? Con todo esto, de manera un poco más académica y dentro de esos 335 millones de resultados que Google nos ofrece, podríamos ir a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que define el riesgo como una contingencia o proximidad de un daño. Y una contingencia lo define como posibilidad de que algo suceda o no suceda. Por tanto, si unimos las dos definiciones, podríamos concluir que, de manera académica, un riesgo es la posibilidad de que algo suceda o no suceda y de que si sucede, pueda causar un daño. Introducido al protagonista de nuestra historia, vamos a conocerle un poquito más, ¿vale? Y por tanto vamos a ir viendo qué atributos o características tiene el riesgo. Y empezamos con la primera. El riesgo no se puede medir. Muchos pensarán que esto no es así, pero lo cierto, y para nuestra desgracia, es que no hay una unidad de medida del riesgo que sea objetiva, única y universalmente aceptada y válida, por tanto, para todo el mundo, en todas las circunstancias y además inmutable en el tiempo. Al contrario de lo que sucede con todas las magnitudes físicas o con las dimensiones, el riesgo no tiene una unidad de medida. Se puede medir, por ejemplo, la velocidad en distintas unidades de medida, con distintos aparatos que serán más o menos fiables. Podemos utilizar kilómetros por hora, metros por segundo, radares, cinemómetros, etc. Incluso hay distintos tipos de velocidad que se pueden medir. La velocidad horizontal, la vertical, la velocidad angular, etc. Y todo el mundo, esto es lo importante, entiende lo mismo cuando se dice que un vehículo se desplaza a 120 km por hora, o que en la última carrera de velocidad, de 100 metros, la velocidad punta fue de 11 metros por segundo. También se pueden medir las dimensiones espaciales de los objetos, alto, ancho, largo, profundidad, volumen, etc. Cada una de estas medidas tiene sus propias unidades. Y lo importante también es que todo el mundo entiende lo que es un objeto de 20 centímetros de ancho o de 2 metros de profundidad, o cuánto ocupa el motor de un coche de 3.000 centímetros cúbicos. Incluso somos capaces de medir distancias enormes, por ejemplo en años luz, o de medir hasta el tiempo, con sus distintas unidades objetivas de medida, aunque a cada uno luego el tiempo nos parezca que transcurre de un modo distinto. Pero no hay una unidad de medida del riesgo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo no se puede medir, no existe? Pues lamentablemente esto no es así. El riesgo existe y hemos aprendido a acotarlo y a darle medida relativa a través de distintas variables. Eso de que lo que no se puede medir no existe, realmente en este caso ha hecho mucho daño en la concepción de algunos managers y CEOs sobre la gestión de riesgos. Pero sobre esto ya volveremos a lo largo de este programa.